Bienvenidos, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo A. El evangelio que vamos a considerar es el evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerda compartir si te gusta, comenta si edificas. Conviértete en misionero con un clic. Dale like para poder crecer en este ministerio. Invocamos al Espíritu Santo, que es quien guió a Jesús a Jerusalén, le dio la fortaleza, y a la primera comunidad a superar sus primeros traumas cuando los corrieron de la sinagoga. El evangelio que escucharemos nos hablará de todo esto y sobre todo que nos haga ver que Dios nos hizo buenos. Nacimos niños con pecadito original, pero esencialmente hijos e hijas de Dios. Nadie está aquí por error. Nadie es, aunque sea un pecador empedernido, una cosa echada a perder. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer todo el Evangelio porque sí está larguito, para luego comentar algunos aspectos importantes. Todo es bien importante aquí. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras esté de día, porque luego llegará la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban entonces: ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En mi libro, que titulo Creo en ti, mi Señor, se inspira precisamente en este evangelio. Ahí estoy yo de camino allá en Roma, y es ese camino que también el ciego de nacimiento ha tenido que hacer. Nació ciego, y la pregunta con que comienzan los apóstoles es la creencia que tenían que todo ciego es por culpa suya o culpa de sus padres si es de nacimiento. Por eso le preguntan: ¿quién pecó? Y cuando naces en pecado, y por eso, ya sea por tus papás o por ti mismo, no ves, no eres capaz de tener este sentido que te abre al mundo, a descubrir sus maravillas, a la luz, al sol, a la lluvia, a las bellezas de este mundo, y por tanto vive condenado a mendigar, a ser considerado de lo peor. Él pedía limosna. Estamos en el tiempo de Cuaresma, y la limosna es un medio de expiar tus pecados. O sea, si has hecho muchos pecados, no te has confesado y todo eso, puedes dar limosna al que lo necesita, hacer un acto de caridad, y te ayudará delante de Dios, porque eso es reconocer que eres pecado, y el dar limosna es el decir: por mis pecados. Yo algunas veces también he hecho eso. Casi no me gusta dar limosna a los mendigos, pero hay veces que me gano algo yo de mi propio esfuerzo, alguna crucecita, alguna misa especial que tuve, y no sé cuánto me dieron en el sobre. Veo una persona y le doy todo. No por la situación de precariedad o de que esté muy pobre, eso lo hago por mí, porque yo sé que soy pecador. Lo doy y se acabó. Ni cuenta me doy cuánto fue. Ojalá haya sido algo que le satisfaga a sus necesidades vitales. Pero ser condenado a estar a la orilla del camino, a pedir limosna, Jesús va por el camino, se lo encuentra y le hace el milagro. Él no lo pidió. Jesús vio su necesidad, y Jesús hace un acto divino de creación nueva. Si se recuerdan, en el Génesis, Dios nos creó de lodo, de polvo y de agua, así. Jesús utiliza su saliva, que es fuente de sanación, y hace lodo y se lo echa en los ojos para que pueda él recobrar la vista. Pero le dice: ve a lavarte. O sea, Jesús le pone el lodo para restablecer todo eso que estaba mal, pero tienes que ir a lavarte. ¿A dónde? A Siloé. Y Siloé quiere decir el enviado, y enviado quiere decir misionero. Lo manda como misionero a hacer ese trabajo en sí mismo. Y entonces él fue. Pero la gente chismosa, sus vecinos, empiezan a decir: ¿es este el que estaba ciego? Empiezan a reconocer que algo ha cambiado, pero no lo aceptan. La gente,
Cuando alguien va a hacer un retiro, por ejemplo, que toma mucho, a un retiro así de fin de semana, de cuaresma, que lo llevan, o a un lugar de rehabilitación, ¿a poco si ya no tomas? ¿A poco ya no te gusta? Los que son adictos tienen otros tipos de adicciones a drogas, a sexo, a compulsivos que están siempre jugando en las maquinitas o en los casinos, que tratan de salir de sí mismos porque esas son enfermedades. Tienen que hacer un proceso ellos personalmente, aislados de los demás, porque los demás no te ayudan a hacer el trabajo que tienes que hacer y nadie lo puede hacer más de que tú mismo. El día de hoy aprovecho para pedir por todos estos que están en centros de rehabilitación o luchando contra las adicciones, porque es un proceso que deshumaniza, y al entrar en estos procesos psicológicos y también de aislamiento, pues te ponen al tú por tú con lo más peligroso que hay en el mundo, que es uno mismo, su conciencia. Entonces, la gente no te va a aceptar. Y cuando sucedía el milagro, sobre todo, por ejemplo, los que sanaba Jesús de la lepra, la ley de Moisés decía que tenían que ir a presentarse a los sacerdotes para que el sacerdote le autorizara a regresar a la comunidad. Pero aquí se meten un grupo de laicos, que eran los fariseos. Ellos no eran sacerdotes, no tenían ninguna autoridad, pero se habían metido en un grupito entre ellos que se creían los justos, los que no tenían pecado, los que estaban siguiendo la recta vía de Moisés. Dirán, uy, estamos siguiendo la Torá, nosotros sí respetamos el sábado. Se ponen a interrogar al ciego, toman atribuciones que no les tocan. Y quiero que quede claro, porque últimamente en la realidad de nuestra iglesia, como no hubo sacerdotes que atendieran a las comunidades, se formaron grupos, mayordomías, grupos así de familias que cuidaban la iglesita, y trataban de seguir un cierto ritmo litúrgico de tradiciones de la fiesta del Santito, y como cada vez más les gustaba presumir quién había hecho más, empiezan a meterse a buscar dinero y a buscar los medios para que salgan los cohetes y se haga eso, y se despreocupan de la evangelización. Cuidan su santito, pero no cuidan de Jesús, no cuidan del mensaje del evangelio, y últimamente se ha hecho muy difícil entre sacerdotes y sus feligresías, sobre todo estos que son encargados, a salirse, y están en peligro de adueñarse de las capellanías y traer padres que ni padres son a celebrar cosas a antojo, porque lo que hacen, bueno, pues que haya una misa. ¿Quién lo va a hacer? Pues el que sea. El padre no quiere venir, me traigo el que le pague. Todo es cuestión de dinero, ¿verdad? Agarraron atribuciones los fariseos que no les correspondían. No eran ellos quienes tenían que autorizar el reentrar a la comunidad. Tenía que ser el sacerdote. Pero ellos empezaron a cuestionar, a darse atribuciones que no tenían. Y es la oportunidad también de dar testimonio a esta gente. O sea, ¿cómo recuperaste la vista? Pues muy fácil, me encontré a un hombre. Y fíjense cómo el proceso va de revelar a Jesús como un hombre que tenía un nombre, sí, se llamaba Jesús, pero él no lo conocía porque no lo había visto. ¿Y qué hizo? Pues me puso lodo, me dijo, ve así lo y ya veo. Pero él dice, no, nosotros sabemos que es un pecador. ¿Qué dices tú de eso? Si Jesús es pecador, ¿cómo puede salvar al que nació en pecado? Entonces le dice, nunca se había visto que alguien sanara a un ciego de nacimiento. Si es pecador o no pecador, lo único que sé es que él me abrió los ojos. Y entonces, ¿quién crees que es? Un profeta. O sea, ya no es un hombre, ya no es Jesús, ahora es un profeta. Ya vamos en un tercer grado. Los judíos no le creyeron y mandan traer a sus papás. Y aquí hablaba de que habían sido amenazados, ellos amenazaron de correrlos de la sinagoga, de correrlos del ambiente de Dios, y esto le pasó a la primera comunidad. Eran la mayoría judíos, pero creían en Jesús como Mesías. Si lo reconocías como Mesías, fuera. Y hubo la expulsión de los primeros cristianos de la sinagoga. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya no tenemos un lugar de encuentro. Y muchos anduvieron huyendo, después fueron perseguidos, andaban hasta en catacumbas, en los lugares de los muertos. Primero empezaron en sus casas, cada quien, el que tenía una casa más grande, invitaba a la comunidad. Pero luego de la persecución, pues tuvieron que salir de lugares públicos o lugares donde podían ser encontrados, y se metieron al
cementerio. Fíjense dónde hemos estado. Ahorita pues ya tenemos iglesias y todo eso y la gente no va. Y para evitar eso los padres pues dicen, bueno, ya es grande, pregúntenle a él. Así ellos se salvan. O sea, la religión a un cierto punto tiene que ser tuya, no nomás lo que le heredaste de tus padres. Es que mis papás eran católicos, entonces yo soy católico, por tradición. No basta, a un cierto punto tienes que tomar una opción por Cristo, una opción por tu religión, una opción por tu comunidad. Tú puedes escoger a dónde ir, eres católico. Que no me gusta este padre porque predicas y pues vete a otra, búscale, muévete, no eres árbol. Ya tienes la edad. Y es bueno que te pregunten a ti. Lo vuelven a llamar y dicen, pues no me van a creer, pero les vuelve a decir cómo lo curó. Pero dice, ¿quieren ustedes hacerse discípulos de él? Dice, ¿cómo te atreves? Discípulo de él serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjense, hasta ahora sale que ellos son discípulos de Moisés. Pero ellos no saben de dónde viene. Jesús replicó a aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, sin embargo, él me abrió los ojos. Yo veo, eso es lo más importante que hay. Yo he hecho esta experiencia, me ha sucedido a mí. Pero es bien cierto esto, que la fe hace milagros, pero los milagros no siempre hacen la fe. Tengan esto bien presente. Sabemos que Dios escucha a los pecadores. Dicen ellos, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, porque ellos se creían que Dios sí los escuchaba. Pero el que lo teme hace su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir, pues, de que un ciego de nacimiento recuperara la luz. Y entonces le dicen algo bien horrible, que nosotros también hemos dicho. Tú eres puro pecado. Desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Al final de cuentas, lo que ha sucedido a ti, que veas o veas, no cuenta. Tú eres pecado. Hagas hecho el cambio que hayas hecho, eres puro pecado. Y eso nos sucede a nosotros cuando juzgamos a los demás. Si no lo conociera. ¿A poco él anda de padrecito? ¿A poco él anda de en grupos? Si supieras todo el desastre que hacía, lo tenían que recoger en andas para llevárselo borracho, perdido, hasta su casa, su cama. Y Jesús le dijo, en ese encuentro que tiene después, lo corrieron de la sinagoga. Pero el haber sido corrido de la sinagoga te hace encontrarte con Cristo. Y Cristo habla con él, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? O sea, no le está diciendo en el Mesías, es en el primer título, un hombre común y corriente, así como los demás. Dice, Señor, ¿dónde está para que yo crea en él? Le dice, está aquí, tú ya lo has visto. Tú, con tus propios ojos, ya lo has visto. Está hablando ahora contigo. Entonces, la vista y el hablar ayudan a conocer mejor a Jesús. Entonces, crees para dar el paso de la afirmación de fe, del credo. Crees y dice, creo, Señor. Por eso les decía que le puse a mi libro, Creo, Señor, testimonios y vivencias de una fe misionera. Ya casi se acaba, bendito sea Dios. Y se encuentra todavía en algunos seminarios, pero ya no sé cuántos quedan, unas cuantas copias. Entonces Jesús le dice, yo he venido a este mundo para que se definan los campos. Delante de Jesús nos tenemos que definir. No puede ser para acá o para allá o continuar en tu vida, o le hago a este grupo de violencia que soy miembro, o no, tienes que seguir a Jesús. Defínete, o allá o aquí. Pero Él vino para que los ciegos vean, o sea, los que han nacido en pecado vean, tengan la luz, y solamente quien es Dios puede hacerlo. Entonces dice, algunos fariseos le preguntan, entonces también nosotros somos ciegos. Bueno, te pusiste en la luz y no ves, pues estás ciego. Dice, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven quien ven, siguen en su pecado. O sea, si estar ciego es porque has pecado y tú al frente de la luz no puedes ver, pues eres un pecador. Como ven, este evangelio está un poquito grande y pedimos también por todos los médicos, los oculistas, las personas que nos cambian. Y fíjense, en Ciudad Guzmán encontré a un oculista que me hizo el examen y me dice que tengo astigmatismo, que veo todo chueco así. Pero me hizo estos lentes especiales para ver también en la computadora, porque trabajo casi todo el tiempo en la computadora o aquí en el celular. Les recomiendo que vean todos los
documentales que estoy preparando sobre los misioneros combonianos en los 75 años en Misión Digital Comboniana en su Facebook, y que pues sigan ayudando a vivir con nosotros en ese camino de la luz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga a ti y a tu familia y sigas caminando hacia esa Pascua al encuentro de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasaré la Semana Santa en Las Brisas, allá en Manzanillo, en la parroquia del Padre Francisco, y tendré 2 comunidades, Fátima y creo Sagrado Corazón, donde celebraremos la Pascua juntos, antes con los adolescentes y con los jóvenes. Allá nos vemos, si Dios quiere, el día Domingo de Ramos, hasta después de Resurrección. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. Bendiciones.